Buenas tardes todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien ahí? Hola, sí, perfecto. Bueno, bienvenidos a esta nueva EduCharla, de este ciclo de EduCharlas 2020 que vamos a estar realizando durante todo el año. Y hoy tenemos una charla muy importante, un taller muy importante, que es de la diabetes tipo 1 justamente. Una diabetes bastante común en la población joven y que día a día se van descubriendo cosas nuevas. Además, es una diabetes que constantemente se van investigando nuevas cosas. Así que hoy tenemos una charla particularmente sobre eso y en el transcurso de la misma esperamos que las personas que nos estén escuchando tengan la oportunidad de interactuar con nosotros, consultarnos las dudas que tengan respecto a la charla y otras dudas que tengan también respecto a la diabetes, que más adelante también se las vamos a ir contestando. Bien, vamos a comenzar. Esperen, denme un segundito que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí me parece que... Ahí la ven, ¿no? Se ve perfecto. Bien, la charla de hoy justamente es sobre la diabetes tipo 1, cómo se diagnostica. Eh, como título le pusimos "¿Tu hijo podría desarrollar diabetes tipo 1?". Es una consulta que nos llega muchísimo a la Asociación de Diabéticos y que tiene que ver muchísimo con factores genéticos que los vamos a ver más adelante. Pero vamos a comenzar un poco en lo que es la introducción a la diabetes, primero que nada, para ponernos en contexto e ir desarrollando más adelante específicamente sobre la diabetes tipo 1. ¿Qué es la diabetes en términos generales? Bueno, la diabetes, como ya sabemos, es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por altos niveles de azúcar en la sangre. Voy a un poco a ir traduciendo a medida que voy explicando. Es decir, todas las personas tienen un equilibrio de lo que es la cantidad de azúcar que tienen en la sangre que es necesaria para un montón de funciones en el cuerpo y para el desarrollo. Todos tenemos que tener una cantidad de azúcar normal en sangre para poder realizar todas las actividades que hacemos porque es es la principal fuente de combustible de nuestro cuerpo. Y en la diabetes lo que sucede es un grupo de trastornos que en los sistemas que se encargan de lograr ese equilibrio en nuestro cuerpo, que resultan en una enfermedad que se llama diabetes, que ahora más adelante vamos a ver específicamente qué es lo que sucede, sobre todo en la diabetes tipo 1. Y esto puede ser debido a, que acá ya se abre otra ventana, debido a la producción de insulina que es deficiente, es decir, que la cantidad de insulina que libera nuestro páncreas, que es un órgano que tenemos, y esta hormona insulina es la que contribuye a ayudar a normalizar los valores de azúcar en sangre, es deficiente la producción de la insulina o bien hay defectos en la acción de la misma. Tanto una razón como la otra puede después desglosarse en los tipos de diabetes que también vamos a ver a continuación. Como les decía, esta es la clasificación más general y clásica que hay de diabetes, que está basada un poco en los números que hay a nivel mundial y de prevalencia e incidencia. Y tenemos tres principales tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que vamos a hablar hoy, que representa aproximadamente entre el 12 y el 7%, o mejor dicho, entre el 7 y el 12%, según los datos que tenemos del Atlas de la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, o también según los datos que tenemos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la gran representante de la diabetes, que está comprendido entre el 87 y el 91% de los casos totales a nivel mundial. Esta es la diabetes más popular que hay y tiene bastantes diferencias en lo que tiene que ver con la clínica respecto a la diabetes tipo 1. Y después tenemos la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes también que se ubican en el entorno del 1 al 3%, que son otros tipos de diabetes que tienen que ver con algunas alteraciones a nivel genético, eh, que también podemos mencionarlas más adelante, y si tienen alguna duda también las desarrollamos, pero en general los grupos principales de las diabetes que encontramos a nivel poblacional y que estimamos también que en nuestro país se encuentran en este orden es más o menos esta distribución que vemos en pantalla.
¿Cómo diagnosticamos la diabetes y la prediabetes? Bueno, cuando yo comencé la diapositiva anterior dije que este era el esquema más clásico de la diabetes, del diagnóstico y de la prevalencia, pero también hay otros subdiagnósticos entre los que están la prediabetes también, que no es una enfermedad, o sea, no es clínicamente una enfermedad, según la clasificación que se maneja, pero sí se habla de una alteración que podría llevar a una diabetes. Ahora lo vamos a explicar un poco. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? La diabetes se diagnostica cuando se cumplen uno o más de los siguientes criterios. Por ejemplo, si nos hacemos una glucosa en plasma en ayunos, la glucosa en plasma es importante diferenciarlo de lo que es la glucosa capilar o la glucosa con el pinchacito del dedo, como mucha gente conoce. Esta glucosa en plasma es de sangre venosa, se extrae con una muestra de sangre venosa y a través de distintos procedimientos en el laboratorio, lo que se hace es separar los componentes de esa sangre y poder cuantificar más específicamente qué cantidad de azúcar tiene esa sangre y de esa manera diagnosticar la diabetes. Si esta muestra que fue tomada en ayuna, en sangre venosa, es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que es la unidad que se usa acá en Latinoamérica, significa que tenemos diabetes. Mayor o igual a 126 en ayunas en sangre venosa. Después tenemos la otra forma, que es luego de haber ingerido una carga oral de glucosa de 75 gramos, si la glucemia está por encima de 200 miligramos por decilitros, mayor o igual a 200, también se podría diagnosticar una diabetes mellitus. También tenemos una glucosa al azar, es decir, tomada en un momento del día que supere los 200, es decir, que ya se supone que hay una carga de glucosa en el cuerpo y esta glucemia en sangre supera los 200, o una hemoglobina glucosilada. Esto no se usa mucho en Latinoamérica, se usa más en Estados Unidos. Una hemoglobina glucosilada mayor o equivalente a 6,5%. La hemoglobina glucosilada es un promedio de las glucosas de los últimos 3 meses, que más adelante mi compañera Clarisa, que en este momento está en vivo también conmigo, les va a explicar. Bien, este es el diagnóstico de la diabetes. Después tenemos otros estados que se clasifican como prediabetes, que son la alteración de la tolerancia a la glucosa o la alteración de la glucemia en ayunas, de las siglas ATG y AGA. La glucosa en plasma en ayunas, es decir, cuando nosotros nos sacamos sangre, como fuimos a diagnosticarnos en el primer ejemplo, nos sacan sangre en ayunas, sangre venosa, y esa glucemia o glucosa en plasma, sangre venosa, acuérdense, está entre 100 y 126, significa que tenemos una alteración de la tolerancia a la glucosa. O si nosotros nos ingerimos un vaso con glucosa, que es la famosa curva de glucemia, que también nos hacen, si está entre 140 y 200, también se podría hablar de que hay una alteración en la tolerancia a la glucosa, es decir, una prediabetes. También tenemos la otra opción, que es la alteración de la glucemia en ayunas, es decir, cuando también nos sacamos sangre y tenemos ese rango de glucemia, o va de 140 a 200, también decimos que es una alteración de la glucemia en ayunas. Esto significa que la persona está en un estado de prediabetes. O sea que para hacer una sumatoria y repasar, si nos sacamos sangre, vamos al médico y tenemos mayor o igual a 126 en ayunas, significa que tenemos diabetes. Seguramente el médico también asocie este resultado con otros factores que tienen que ver con el peso de la persona, los antecedentes familiares y otros factores medioambientales. O si tenemos entre 100 y 126 en ayunas, tenemos prediabetes. O si tenemos más de 200 cuando tomamos la glucosa, también tenemos diabetes. Y si tenemos entre 140 y 200 después de tomar la glucosa, significa que tenemos una prediabetes. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Este es un tema bastante entreverado para la gente, el diagnóstico de diabetes, pero lo importante que tienen que saber es que la diabetes no se diagnostica con la glucemia capilar, no se diagnostica con el aparatito, con el glucómetro, se diagnostica con un análisis de sangre en laboratorio. Y estos son los valores diagnósticos que se utilizan. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que es la diabetes mellitus tipo 1.
que como bien recuerdan, es el tipo de diabetes que tiene menor prevalencia e incidencia a nivel mundial con respecto a los otros tipos de diabetes. En términos generales, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Bueno, las células inmunes, nosotros tenemos un sistema de defensas, que es el sistema inmunológico, que lo que hace es destruir las células beta, que son unas células que se ubican en el páncreas, en los islotes de Langerhans, que lo que hacen es producir insulina. O sea que la producción de insulina depende de las células beta de nuestro cuerpo. Esto es muy importante que lo sepan, porque de aquí se desencadena todo lo que es la enfermedad de la diabetes tipo 1. Las células del sistema inmune, es decir, nuestros defensores, destruyen las células que producen insulina, que son las células beta, que se ubican en el páncreas. Esto que hace, esta acción hace que haya una producción insuficiente de insulina que no normaliza los niveles de glucosa en sangre, porque se acuerdan que cuando comenzamos la charla yo les dije que la insulina era la encargada de mantener el equilibrio en el cuerpo de los valores de azúcar en sangre. Pero si no tenemos un buen accionar de la insulina o se ve atacado, no va a haber niveles normales de azúcar. Y como consecuencia se produce un aumento en los niveles de glucosa en sangre sostenidos que llevan a una condición conocida como hiperglucemia. Esta diabetes, esto fue muy esquemático, ahora nos vamos a meter en profundidad, pero esta diabetes generalmente se manifiesta en niños y adultos jóvenes y como consecuencia, ya que no existen más, estas células beta se ven completamente alteradas y en muchos casos en su totalidad destruidas. La administración diaria de insulina es parte del tratamiento de por vida. Por el momento, este es el tratamiento, uno de los pilares del tratamiento, que es la inyección diaria de insulina exógena, es decir, por fuera. Si no tenemos insulina en el cuerpo, la única manera de poder tener esta hormona tan importante que se encarga de la regulación es si la inyectamos por fuera, ¿verdad? Bien, ¿cómo es la incidencia y la prevalencia de la diabetes a nivel mundial? Acá tenemos una infografía, una tabla que es del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, del último Atlas del año 2019 del registro, tomada la muestra, en donde se puede observar que más o menos se calcula que 1.110.100 niños tienen diabetes, niños y adolescentes, perdón, menores de 20 años, tienen diabetes tipo 1 a nivel mundial. Y si hacemos una diferenciación entre niños de 0 a 14 y 0 a 19, podemos observar que hay 98.200 niños que presentan diabetes tipo 1, mientras que los adolescentes son un poco menos. Si juntamos los dos cursos, perdón, los dos grupos, vamos a tener un número total prevalente de esa cantidad. Estos datos igualmente, solamente para hacer una aclaración, se hace una estimación, lo que se llama una estimación estadística, según los reportes que se realizan de los distintos países. Es decir, la Federación Internacional de Diabetes lo que hace es recopilar datos de todos los países para poder hacer todos los cálculos. Pero muchas veces, y sobre todo en la diabetes tipo 1, no hay muchísimos registros o los registros no están actualizados, entonces siempre es un desafío tener en exactitud cuál es la cantidad. Pero bueno, estos son los números que se manejan a nivel global. En Uruguay se estima también, según la estimación IDF, que hay entre 5 y 10 diagnósticos de diabetes tipo 1 cada 100.000 habitantes por año, que más o menos coincide con los reportes que nosotros, al menos de la Asociación de Diabéticos, hemos observado. Pero igualmente todo esto radica en la importancia de tener mejores registros y más específicos para poder también trabajar sobre ello y tener un panorama más exacto de cuántas personas con diabetes tipo 1 hay en nuestro país. Además, en este índice tampoco están calculadas las personas que son mayores, es decir, los diabéticos que nacieron hace más de 20 años y no fueron incluidos en el grupo. Bien, seguimos. Factores de riesgo para la diabetes tipo 1. Hay una gran diferencia. Acá tenemos un pequeño esquemita. Les pido que lo pongan ahí en pantalla, porque creo que estoy saliendo yo nomás. Ahí va. Ahí tenemos factores de riesgo para la diabetes mellitus tipo 1.
que hay diferencia entre estos factores de riesgo y los de la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos otra charla más adelante, que creo que ya por las redes hicimos comunicación de todas las charlas que vamos a tener en el año, y hay una que es sobre diabetes tipo 2, que vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Pero para la diabetes tipo 1, la historia familiar, según algunos estudios, personas con padres o hermanos con diabetes tipo 1 tienen más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 1 en comparación con una persona que no tiene ningún familiar, ¿verdad? Siempre es en caso control comparando con personas que no tienen. Genética, la presencia de algunos genes, la diabetes tipo 1 y la investigación en diabetes tipo 1 tiene una relación directa con el estudio de los genes. Más adelante vamos a elaborar un poco más sobre eso también. La geografía, al parecer hay mayores incidencias en personas que viven en regiones alejadas de lo que es la línea del Ecuador. También se podría suponer como hipótesis que los factores climáticos que existen podrían tener una relación directa con el desarrollo de diabetes tipo 1, inclusive los países nórdicos, como por ejemplo Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, todos esos países que son de características nórdicas por el clima también, parecen tener una gran prevalencia e incidencia de diabetes tipo 1, sobre todo en la población infantil. Exposición de algunas infecciones virales, también es sabido ya que hay una relación en la exposición del virus Epstein-Barr o el virus Coxsackie también, o el virus de la citomegalovirus. También ha habido algunos papers, algunas investigaciones que han asociado el desarrollo de la diabetes tipo 1 y estos virus, cómo afectan el sistema inmunitario y promueven el desarrollo de la enfermedad. Y factores ambientales, que hasta ahora no hay mucha información sobre esto, y bueno, eso es uno de los enigmas también de la diabetes tipo 1, pero sí se ha visto, por ejemplo, que una lactancia materna no adecuada, los niños que son destetados antes de tiempo, y no se continúa con una lactancia materna exclusiva, o que por ahí se les sustituye con leche de vaca, cuando están en una edad, por ejemplo en la primera infancia, antes del año, donde no se les debería dar en realidad este tipo de sustitución, se vio una asociación con el desarrollo más adelante, no solamente de diabetes tipo 1, sino también de enfermedad celíaca y otras enfermedades que son autoinmunitarias. Bien, continuamos. Ahí está, ven que muevo la pantallita. Perfecto. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Y acá nos vamos a meter en un terreno bastante oscuro, oscuro en el sentido de lo que es la evidencia. Sí es sabido que hay una susceptibilidad genética, como yo les decía. Hay algunas investigaciones que así lo declaran, es decir, que se han dedicado a encontrar la asociación entre los genes de la persona y, sumado a esto, los disparadores ambientales. Cuando decimos disparadores ambientales nos referimos por ejemplo, factores que no tienen que ver con los genes, sino que tienen que ver con otras cosas como el peso de la persona, la raza, la edad, los factores ambientales, como les decía, el clima, todas esas cosas, sumado a la susceptibilidad genética, también los factores emocionales, psicológicos, que hay una línea de investigación que va por ese lado, podrían estar relacionados con el comienzo de la diabetes tipo 1. Por lo tanto, se sugirió que la autoinmunidad, que es decir, la diabetes tipo 1, como dijimos ya, es una enfermedad autoinmune, que el cuerpo destruye las células betas, se desencadena cuando los individuos genéticamente susceptibles están expuestos a ciertos factores ambientales. ¿Y eso en qué resulta? Bueno, conduce al desarrollo de anticuerpos reactivos frente a las células que producen insulina. Es decir, para decirlo en otras palabras que se entienda, se generan un montón de células que se llaman células T, que lo que hacen es defender al cuerpo de las células productoras de insulina, porque las detectan como enemigos, dando como resultado la pérdida progresiva de estas células y por lo tanto de la insulina, ¿verdad? El grado de destrucción de las células beta, que como les comentaba,
son las que están en el páncreas y las que producen insulina, y la aparición de los síntomas puede variar de persona a persona. Hay niños y adolescentes que tienen los síntomas de manera brusca y muy rápidos y se los diagnostica. Hay otros niños que tienen una progresión más lenta. Hay otros adolescentes también que tienen una aparición más lenta. Incluso hay adultos que también desarrollan diabetes tipo 1, que la progresión de los síntomas es muchísimo más lenta también, o más rápida, dependiendo de todos estos factores. Por lo tanto, esto es bastante individual y particular. ¿Ah? Bien, continuamos con esta idea, quédense con eso, porque ahora vamos a seguir desarrollándolo. Bien, progresión de la diabetes tipo 1. ¿Cómo progresa la enfermedad? Vieron que la diabetes tipo 2 es una enfermedad, como se le llama, silenciosa. No me quiero meter en el tema porque lo vamos a hablar en otra charla, pero la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy lenta y silenciosa en su progresión. La diabetes tipo 1, la particularidad que tiene es que es muy brusca el comienzo y muy rápido también en comparación con la otra diabetes. Y lo que sucede es que en un principio, como se ve ahí en pantalla, esa gráfica que vemos ahí azul, esa que se ve esa pirámide, es la cantidad de células beta que tenemos. No sé si se ve mi mouse ahí, me parece que no se ve mi mouse. La cantidad de células beta conservada es la etapa inicial que tenemos ahí y es cuando comienza la disfunción en el sistema inmunológico. Es decir, se activan los anticuerpos, que son los que van a destruir posteriormente, los que van a generar las células T y los que van a destruir a las células beta de nuestro cuerpo. Y cuando se activa esto, es que comienza la disminución de la masa de célula beta, ¿no? Comienza la disminución, se activan otros anticuerpos también y otros grupos genéticos que se llaman LOCI, que no me voy a meter en profundidad en eso, pero lo importante que entiendan es que esto es progresivo. Hay toda una etapa de prediabetes, que en la diabetes tipo 1 es bastante rápida, que es la pérdida de la célula, de la masa de célula beta, la pérdida progresiva de la masa de la célula beta, y eso lleva un tiempo variando según cada persona. Pero lo que tienen que saber es que una vez que se activan los genes que van a activar las defensas del cuerpo, que son los genes propios del desencadenamiento de la diabetes tipo 1, es que la enfermedad comienza su curso. Se dice que comienza la progresión de la diabetes. Se dice que la fase inicial de respuesta a la insulina es seguida por un periodo de intolerancia a la glucosa. Y hay un periodo de diabetes que es silente, es decir, tú puedes tener los anticuerpos, pero todavía no tienes los síntomas. Esto es una fase inicial. Nosotros conocemos algún caso que se han detectado los anticuerpos antes del diagnóstico en sí de la diabetes manifiesta, de la diabetes tipo 1 ya totalmente declarada. Hemos conocido algún caso, pero no son los casos más comunes. Generalmente en la diabetes tipo 1 se diagnostica cuando ya están todos los síntomas a flor de piel, síntomas como pérdida de peso exacerbada en poco tiempo, deshidratación, mucha sed, ganas de ir al baño constantemente, cansancio generalizado, perdón. Son síntomas típicos de la diabetes tipo 1 y que se dan principalmente en estos grupos de edad, como yo les decía. Pero esa persona que comenzó con los síntomas, antes de comenzar con los síntomas, ya tuvo una activación en estos anticuerpos que yo les mencionaba. Hay toda una línea de investigación en la diabetes tipo 1, que lo que están buscando es detectar los anticuerpos de los familiares que tienen diabetes tipo 1, que probablemente tengan el gen, detectar los anticuerpos y hacer una remisión total en la progresión de la enfermedad a través de algunas estrategias que todavía las están investigando. Pero es una línea importante de investigación esta, porque esto, si tiene éxito a futuro, lo que podría suceder es que se detecte a tiempo la diabetes tipo 1, no cuando ya está instalada, y poder remitirla, es decir, suprimirla durante la cantidad de tiempo que sea necesario para que después no se desarrolle. Esa es una de las líneas de investigación que se están realizando actualmente con la diabetes tipo 1. Pero como sumándome un poco a este comentario, también les digo y les comparto que se necesita mucha investigación en la diabetes tipo 1, muchísima investigación.
hay muchísimas incógnitas que no son respondidas, que tienen que ver con un nivel profundo en lo que es la genética, el estudio del desarrollo de genes, la prevención a este nivel, que si se realizara más inversión en la investigación que tiene que ver con esto, probablemente tendríamos otro tipo de panorama hoy en día. Bien, seguimos adelante. Bien, y la diabetes tipo 1, como les decíamos, supone muchísimos desafíos psicológicos, muchísimos. Es una enfermedad en donde la persona tiene que emular o sustituir lo que haría un órgano del cuerpo, ¿verdad? Imagínense que todas las funciones relacionadas con la normalización del azúcar en la sangre que realizaba el páncreas, los tiene que hacer la persona de forma casera o artesanal. Por eso se dice que la diabetes tipo 1 tiene un tratamiento artesanal y es singular. Y más adelante mi compañera educadora Clarisa les va a hablar un poco de eso, pero esto supone un desafío psicológico importantísimo en la persona. La diabetes tipo 1, además, como todas las diabetes, es crónica, es decir, como les decía recién, no tiene una cura todavía y requiere de un régimen de tratamiento continuo. Este tratamiento requiere la administración todos los días de un pinchazo o varios pinchazos de insulina, todo el tiempo controlándose la glucemia para hacer ajustes, todo lo que es la alimentación, todo lo que es el conteo de hidratos de carbono y todo lo que significa adaptar este estilo de vida nuevo a la vida que ya tenía el niño o el adolescente, que es bastante complicado. Que más adelante también tenemos una charla de esto con la psicóloga Iris Melone. No me voy a meter en profundidad por eso. Las visitas al médico también, la diabetes tipo 1 tiene que ser monitorizada por un equipo médico, idealmente cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del caso y el control. Y cualquier ingesta, insulina o medicamentos debe controlarse diariamente, como les decía, y todo esto supone un gran peso a nivel psicológico. No es fácil, no es fácil para la persona que lo tiene que atravesar, y tampoco es fácil para el entorno de la persona y el impacto que supone a nivel familiar un diagnóstico de diabetes tipo 1. Pero como resumen, hasta acá llego yo y ahora va a continuar mi compañera. Como resumen, es un área de investigación, la diabetes tipo 1, todo el tiempo se está investigando, hay un gran avance a nivel del tratamiento, pero se necesita muchísima más investigación a nivel genético, como les decía, porque por ahí puede estar la nueva fase y la nueva era del tratamiento y o, por qué no, la cura de la diabetes tipo 1. Bien, continuamos ahora con mi compañera Clarisa, que les va a hablar un poco sobre los pilares del tratamiento. Clarisa, ¿estás por ahí? Clarisa. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar escuchando, no soy de tarde también. Gracias, Bruno. Y bueno, yo voy a comenzar hablando con ustedes, primero que nada, de cuáles son las cosas importantes que tiene que tener en cuenta una persona con diabetes a partir de su diagnóstico, de una persona con diabetes tipo 1. Obviamente, como decía Bruno, para la persona con diabetes tipo 1 es un cambio muy importante en su vida porque va a tener muchas cosas a tener en cuenta que hasta ese momento no las había vivido. ¿Podemos mostrar la diapositiva, por favor? Bueno, lo primero que vamos a hablar disculpen, pero estoy teniendo un problema con las diapositivas, estoy mirando en la que no es. Lo primero que vamos a hablar es sobre el tratamiento con la insulina. Para la persona con diabetes lo más importante es conocer qué tipo de insulina utiliza. Existen varios tipos de insulina. Existen las insulinas rápidas y ultrarrápidas,
a la que comúnmente las conocemos como Humalog, Novorapid, que son las insulinas que utilizamos de forma rápida. Hay ultra rápidas que acá en el Uruguay no existen, como la insulina FIAS. Después existe la insulina de acción corta, que es la rápida o la R, que también se le llama cristalina. Después existe la insulina de acción intermedia, que es la que se usa hace muchísimo tiempo, que se llama NPH comúnmente. Existe la insulina de acción prolongada, que acá en el mercado existen dos, que se llaman Lantus y Levemir, y las insulinas de acción ultralenta, que son, todavía acá en el mercado no hay, pero hay una que está al entrar, que se llama Toujeo, que tiene una acción más prolongada todavía que la Lantus y más estable. La persona con diabetes tipo 1 que es diagnosticada con diabetes tipo 1 inmediatamente tiene que empezar a inyectarse insulina para evitar más descompensaciones y no llegar a una cetoacidosis diabética. La insulina se administra individualmente o en combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilizamos una insulina sola, utilizamos varias. Podemos mezclar la rápida o la ultra rápida con la insulina prolongada, o la de acción corta con la intermedia, o la intermedia con la ultra rápida, o la ultra lenta con una acción rápida, porque el cuerpo necesita una insulina basal, se llama, que es la insulina que puede ser intermedia, prolongada o ultralenta, que se inyecta 1, 2 o 3 veces en el día, y esa insulina maneja la glucosa durante todo el día. Y después están las insulinas más rápidas, que sirven o para bajar la glucemia cuando se fue del rango, o para acompañar la ingesta de la comida. ¿Qué otra cosa importantísima tiene que tener en cuenta una persona con diabetes tipo 1? La actividad física. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar como balanceando en el organismo todo lo que hace bien para que funcione la medicación que estamos administrando. La actividad física es fundamental para que la insulina actúe correctamente. La actividad física lo que hace es hacer que se sensibilice el cuerpo para la acción de la insulina y es mucho mejor para el organismo. ¿Qué más hace? Nos ofrece beneficios de la salud. Y una cosa importante a tener en cuenta para las personas con diabetes es que la actividad física tiene que ser regular y tiene que ser para toda la vida. Y que con media hora de actividad física por día alcanza para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y tiene que ser parte del autocontrol, del plan de autocontrol de la persona con diabetes. Cuando el médico receta tanta cantidad de unidades de insulina, tanta cantidad de alimentación, también tendría que recetar tanta cantidad de actividad física y que se tome en consideración que tiene que ser eso hecho de la misma manera que la toma o inyección de la medicación. El control de peso. El ejercicio es un componente muy importante para ayudar al control de peso. El aumento de peso lo que hace es resistir la insulina. Entonces yo me inyecto más insulina, la insulina es una hormona anabólica que hace que el organismo engorde, y entonces estamos como en un desbalance constante que también trae complicaciones. Por eso la importancia del control de peso. ¿Cómo controlamos el peso? Comiendo una ingesta equilibrada, que ya vamos a tener algunas actividades en las que vamos a estar hablando y desarrollando sobre cuál es la alimentación saludable que debe tener una persona con diabetes. El plan de alimentación saludable y la actividad física apropiada contribuyen a una buena nutrición y ayuda al cuerpo a responder a las estrategias del tratamiento que el médico nos haya puesto en consideración. ¿Qué otra cosa muy importante tiene que tener en cuenta una persona con diabetes tipo 1 o los padres de un niño con diabetes que tiene diabetes tipo 1? Es el monitoreo de la glucemia. Para saber dónde estamos parados, para estar completamente seguros de que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que medir la glucemia capilar o la glucemia intersticial.
La monitorización de la glucemia es muy importante para el manejo seguro de la diabetes. Saber en qué situación estamos en este momento y saber cómo actuar ante ella. Como mínimo se recomienda que la persona con diabetes tipo 1 se mida entre 4 y 6 veces por día. Sí o sí, previo a cada comida, en el desayuno y antes, en el ayuno y antes de irse a dormir. También se recomienda a veces que tomemos en cuenta algunas mediciones de glucemia 2 horas después de comer para saber bien cómo es que actúa la comida que comimos en esas 2 horas postprandiales. ¿Qué otra cosa debemos conocer del monitoreo de la glucemia? Son los niveles de hemoglobina glucosilada. Hoy Bruno daba algunos datos de cuál era el valor de diagnóstico de la diabetes en referencia a la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es la hemoglobina circulante por la sangre a la que se le pega la glucosa, ¿sí? Entonces, cada 3 meses esa hemoglobina muere y tenemos otra. Lo que hace el estudio de hemoglobina glucosilada es saber qué cantidad de glucosa se pegó en esa hemoglobina en los últimos 3 meses. Si hay demasiada cantidad de glucosa circulando todo el tiempo por la sangre, esa hemoglobina va a tener mucha cantidad de glucosa. ¿Cuál es la hemoglobina objetivo que tienen las personas con diabetes tipo 1? Menos del 7% de glucosa circulando pegada a la hemoglobina, ¿sí? Menos del 7%. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas. Después acá dice tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Ustedes deben haber escuchado que ahora existen, además de los glucómetros para pincharse el dedo y sacar una gotita de sangre, unos monitoreos de glucemia que se llaman monitoreos continuos o monitoreos flash. ¿Qué hacen estos monitores? Controlan la glucemia constantemente a través de un dispositivo que va en el subcutáneo. ¿Qué hace? Mide la glucemia cada 15 minutos. ¿Qué le da a la persona con diabetes tipo 1? Muchísima información. Vieron que con el dedo solamente nos podemos medir cada vez que nos pinchamos. Y no vamos a estar pinchando el dedo cada 15 minutos. De esta manera, el monitoreo continuo nos permite conocer mucho más sobre cómo está nuestra glucemia durante todo el día. ¿Cuál es el objetivo? Y qué sabemos que nos va a hacer bien es tener por lo menos el 70% de las glucemias que mide el monitoreo continuo dentro del rango. ¿Qué otra prueba existe, además de estas dos que estábamos hablando? La prueba de cetonas. ¿Para qué tendríamos que hacer una prueba de cetonas? Las cetonas existen en el organismo cuando el cuerpo no está recibiendo la energía que necesita. Si nuestros órganos no están recibiendo la energía, las van a ir a buscar a lugares que no son tan buenos. Si no la recibe a través de la glucosa, porque la insulina no está actuando correctamente, el cuerpo va a ir a buscar la energía a la grasa y a los músculos, transformándola en cetonas. Las cetonas intoxican el organismo. Cuando se genera una cetoacidosis diabética, el cuerpo se intoxica y puede llegar a ser muy grave. ¿Cuándo tenemos que hacernos una prueba de cetona? En algunos casos particulares. Cuando estamos ante una enfermedad con fiebre o con vómitos, lo hemos estado hablando en otras charlas anteriores en referencia a una enfermedad infecciosa, como puede ser el COVID-19. Cuando tenemos muchísimas ganas de orinar a cada rato y tenemos la glucosa elevada en la sangre. Y cuando nosotros nos medimos en un momento del día y nos da por encima de 200 miligramos por decilitro de glucosa. Actuamos en referencia a eso, inyectándonos insulina. Y nos volvemos a medir a las 3 horas y volvemos a tener el mismo valor de glucemia. Si se repite y no estamos recibiendo la insulina como corresponde o no está actuando de la manera que corresponde, hay que chequear que el cuerpo no esté intoxicado con cetonas. ¿Cuáles son como los valores objetivos que tenemos que tener para nuestros niveles de glucosa? Antes de cada comida, nuestra glucosa tiene que estar entre 72 y 126 miligramos por decilitro. Después de las comidas, es decir, 2 horas después de comer, la glucemia puede estar entre 90 y 180 y estar dentro de los valores normales, o de los valores que se esperan para una persona que tiene el diagnóstico de diabetes. Con estos valores va a estar bien atendido.
Al acostarse, se aconseja estar siempre por encima de 108 y hasta 180. ¿Por qué? Porque nos vamos a dormir y al inyectarnos insulina, si estamos muy por debajo de 108, podemos llegar a hacer una hipoglucemia dormida, si puede ser una complicación más grave. Y a las 3 de la mañana tendríamos que estar entre 90 y 144 para estar seguros. ¿Qué pasa un día en el que estamos enfermos? Cuando las personas se enferman, la mayoría de las veces es probable que pierdan el apetito y que tengan bajos niveles de energía. Acá hay que tener mucho cuidado con los niños con diabetes tipo 1. Vieron que nosotros decíamos que balanceábamos la cantidad de insulina que nos inyectábamos para las actividades que teníamos en el día. Si nosotros estamos más desganados o no estamos comiendo lo suficiente, puede llegar a tener necesidad de variar la dosis de insulina en un día de enfermedad. La diabetes tipo 1 en los días de enfermedad es complicada porque se dificulta más la enfermedad debido a la diabetes tipo 1. Entonces, hay que estar mucho más atento al monitoreo de la glucosa en esos días. A veces pasa con enfermedades que hacen que las hormonas del cuerpo se liberen de manera diferente y eso también hace que la insulina o no actúe correctamente, o requiramos más, o requiramos menos. Entonces hay que estar muy atento en los días de enfermedad. Más aún, una dieta muy equilibrada en los días en que estamos así, porque cualquier cosa puede llevar a una descompensación diabética y a una cetoacidosis. Bueno, ahora vamos a estar hablando un poquito más acerca de los adolescentes. Vieron que Bruno les decía que la diabetes traía algunas cosas, algunos trastornos psicológicos o algunas modificaciones en la conducta de la persona por el cambio que era vivir sin una enfermedad a pasar a vivir a partir de ahora con una condición que nos hace estar siempre atentos a todo lo que tiene que ver con nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando uno es adolescente? Ya adolece por el hecho de ser adolescente. Pero acá también la diabetes interfiere mucho más en esa adolescencia. ¿Qué pasa en los adolescentes? Ven a la diabetes como algo que les interfiere en su rutina, les afecta su libertad. Todo lo que quieren hacer libres de sus padres está afectado por esa necesidad de mediciones, por esa necesidad de estar contando cuánto comieron, cuándo lo hicieron. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en un adolescente con todo esto? Puede llegar a tener ansiedad, agotamiento, puede estar despreocupado, puede tener trastornos en la alimentación y hasta puede llegar a la depresión. Por lo que hay que tener mucho cuidado y estar atentos, pero sin estar demasiado cargosos a veces con los adolescentes, que esto termina haciendo que se alejen más y no sepamos qué es lo que les está pasando. Cuando tenemos un hijo más chico, por ejemplo, un niño en edad escolar, que recién es diagnosticado con diabetes tipo 1, ¿qué pasa cuando le diagnostican diabetes y tiene que volver a la escuela? Los papás nos ponemos muy aprensivos y muy ansiosos. ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a mandar a la escuela y la maestra sabrá qué hacer? ¿Y cómo sé si se está sintiendo bien al estar alejado de él? No solo nosotros nos sentimos así, sino que también los niños probablemente se sientan incómodos por regresar a la escuela porque van a tener algo que es diferente a los demás. Sin embargo, con la planificación y el apoyo adecuados, el niño puede participar de todas las actividades de la escuela sin problemas. Pero los padres deben tener en cuenta esto y armar un plan para que las maestras y los docentes sepan qué hacer con ese niño en la escuela. Tienen que ser información muy clara. Tiene que ser información muy clara para que los docentes entiendan, para que el niño se sienta seguro. Cada niño es diferente, cada plan para cada niño es distinto, así que los padres, el médico tratante, tienen que armar un buen plan personificado para que ese niño vuelva a la escuela sin complicaciones. El educador, el docente, ya sea en la escuela o en el liceo, tienen que saber que ese niño tiene diabetes y cómo actuar ante una emergencia, como puede ser una hipoglucemia, como puede ser una hiperglucemia, cosas en las que el docente tenga que actuar o llamar a los padres
tienen que estar muy atentos. Ahora en estos días se está por lanzar un protocolo por parte de primaria para las escuelas, en la que hay como unos lineamientos y algunas pautas para los docentes para que todas las escuelas tengan los mismos lineamientos y mismas pautas. Pero como les decía, cada niño es distinto y es bueno que los padres tengan un acercamiento prudente con el docente para que el niño esté seguro en el aula. Lo que sí hay que entender, y lo tienen que entender los padres, y lo tienen que entender todos los equipos docentes, es que los niños con diabetes pueden hacer cualquier actividad que esté en el colegio. Pueden hacer actividad física, pueden salir de paseo, pueden ir de campamento. Todas esas actividades extracurriculares el niño con diabetes puede y debe desarrollarlas. Acá dice que los maestros deben ser conscientes de que el rendimiento escolar se ve afectado por los niveles bajos de azúcar. No estuvimos hablando sobre la hipoglucemia, pero sería bueno un poquito contarles. El hecho de utilizar insulina hace que, ¿vieron ese balance del que hablábamos hoy? Hace que por momentos la persona pueda tener menos cantidad de glucosa de la que el organismo necesita. Puede ser por mucha cantidad de ejercicio, por haberse inyectado más insulina de la que el cuerpo necesitaba, o por muchos otros factores, como hablamos hoy de las hormonas. Entonces, ¿qué pasa con el organismo? Recibe menos cantidad de glucosa de la que el cuerpo necesita y el cerebro no sabe cómo funcionar correctamente porque le falta su energía. Entonces, el niño en el momento de la hipoglucemia no va a tener un buen rendimiento. A su vez, vamos a tener que tratarlo con urgencia, porque si no hay glucosa circulando por la sangre, el organismo se debilita muy rápidamente y puede llegar a un coma. Entonces es importante corregir una hipoglucemia, es decir, baja cantidad de glucosa en la sangre, menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. ¿Cómo se corrige una hipoglucemia? Con azúcar, tomando azúcar. Azúcar con agua, un vaso de algún refresco azucarado, miel. Los papás van a tener que siempre mandarle al niño a la escuela o al liceo esa explicación de cómo actuar ante una hipoglucemia y ponerlo en algún lugar a la vista. Llevar la miel, llevar la bebida azucarada y que la tengan en un lugar donde pueda ser rápidamente agarrada por el docente, por los compañeros, por ese mismo niño en caso de una hipoglucemia. Los niños que pueden tener que inyectarse insulina en la escuela deben recibir asistencia con la ayuda adecuada. Lamentablemente aquí en el Uruguay no existe la posibilidad de que los docentes inyecten a los niños y tampoco existe el hecho de que haya en todos los colegios una enfermera. Hay colegios que lo tienen, hay escuelas que no, hay escuelas que sí tienen algún servicio de enfermería, pero no todas, entonces es muy difícil para los padres a veces saber qué hacer. Los niños más grandes se inyectan solos, pero tienen que tener un adulto responsable al lado viéndolo inyectarse. Y en el caso de los más chicos, la ayuda adecuada tendría que ser que los papás se acerquen a la escuela para poder inyectarlos. ¿Qué pasa si uno tiene una glucemia elevada? Seguramente en el momento no pase nada, entonces no va a ser de alto riesgo, no vayan a tener que tener una acción tan rápida como con la hipoglucemia, pero sí van a tener que alentar al niño a beber agua, sí llamar a los padres, y como le van a dar muchas ganas de orinar debido a la hiperglucemia, porque el cuerpo intenta eliminar la glucosa por algún lado, tienen los docentes que saber que el niño puede y debe salir más veces al baño. Acá dejamos una página de la Federación Internacional de Diabetes que tiene un proyecto que se llama KIDS, que es un proyecto en el que se dan muchas pautas para los padres y para los docentes en el trabajo, en el aula, y cuáles son las cosas que uno tiene que darle a los docentes para que se queden tranquilos en el aula. Nos parece muy importante que lo tengan a disposición y entrando pueden bajar todas las actividades. Les agradecemos muchísimo
por habernos escuchado, por estar acá. Estamos a las órdenes con las preguntas que nos quieran hacer. No sé, Bruno, si llegaron algunas preguntas. No, por el momento no tenemos ninguna pregunta, Clarisa. Aparentemente hubo un temita técnico con la transmisión que estamos haciendo en paralelo con Facebook y bueno, se está solucionando, pero seguramente vean esta charla en retrospectiva, en prospectiva después, cuando lo puedan ver. Así que todas las dudas que tengan después que la puedan visualizar a la charla, nos las hacen llegar y con Clarisa más que encantados de poder contestarse. Se las contestamos más adelante. Exacto. Y nos vemos el martes de la semana que viene, Bruno. Exacto, el Vamos a martes estar que hablando de viene. diabetes tipo 2, ¿verdad? Exacto. Nueva cita obligada martes que viene y continuamos con este ciclo de charlas durante todo el año y los esperamos. Vamos, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.